Como pueden ver aquí, vamos a hablar del hombre natural. Entonces, el hombre natural, dice, ponme Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se ha de discernir espiritualmente. Entonces, lo que está pasando en este mundo ahora, si vemos, le podemos hablar a una persona de Cristo, de la salvación, y como que a mí me ha pasado, como que le estoy hablando en chino, no sé, no me entiende, o nada más me dice, ok, está bien, o lo escucha, y luego, y hasta ahí llega. ¿Por qué? Como dice el texto, así es el hombre natural. Ok, ahora vamos a ver las obras de la carne. En Gálatas 5, 19 al 21 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que participan tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, por eso en este estudio se llama árboles de justicia, porque aquí como está un árbol, así son las obras de la carne. ¿Ok? Pero cuando aceptamos a Cristo, ahorita vamos a ver lo que pasa con el árbol. ¿Cómo llegó el hombre a este estado? Vamos a leer Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. O sea, el pecado entró por un hombre. ¿Quién fue ese hombre? Adán. Por ese hombre entró el pecado. Mientras el hombre obedeciera a Dios, disfrutaba de una comunión con Él. Pero cuando desobedeció, y eso es lo que pasa ahorita con nuestra humanidad, el hombre anda buscando siempre algo para llenar un vacío que tiene en el corazón. ¿Por qué? Porque se alejó de Dios. No importa si tiene mucho dinero, si tiene mucha fama, si obtiene todo lo que quiere, de todas maneras hay un vacío adentro. ¿Por qué? Porque se ha alejado de Dios. Cuando Adán y Eva estaban en comunión con Dios, ellos podían hacer todo lo que querían en el paraíso, comer de todo lo que querían, hablar con Dios, disfrutar de la presencia de Dios. Pero cuando pecaron, ese vacío que tenían en su corazón, ese lleno de Dios que tenían en su corazón, llegó a ser un vacío. ¿Ok? Pero como dice aquí, pero al desobedecer el hombre, cayó de la gloria de Dios. ¿Qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Porque, o sea, pecó Adán, y ¿qué fue? Como que fue un dominó, porque se le pasó a todos nosotros. Eso fue el castigo. Pero hay dos opciones, y vamos a ver aquí. Bueno, hay dos opciones. Hay una opción, la primera opción es el hombre puede no hacer nada y seguir así. ¿Qué dice Romanos 6:23? Ponlo otra vez, mijo. Porque la paga del pecado es muerte,
mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la paga del pecado, fue la muerte. Y eso es lo que pasó. No murieron, Adán y Eva no murió físicamente, sino murió espiritualmente. ¿Ok? Esa es la opción que tiene el hombre, no hacer nada y seguir su vida como está haciendo ahorita. Pero el número 2 es regresar a Dios, aceptar a Jesucristo, como dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, aún Dios siendo misericordioso con nosotros, ya habíamos pecado, ya habíamos muerto, ya habíamos alejado de Él. ¿Qué hizo? Mandó a su Hijo para que muriera por nosotros, por toda la humanidad. Entonces tenemos la opción. Hay dos opciones nada más: vivir así como ahorita vive todo el mundo, o entregar nuestra vida a Jesucristo y tener vida. O sea, Él nos está dando como otro regalo. Lo aceptamos y Él nos da en cambio una vida eterna. ¿Ok? ¿Es menester creer en la palabra? La clase pasada miramos qué significa la palabra. ¿Qué significa esto? Este es el tesoro más grande que tenemos aquí en esta tierra. Es algo valioso. Y han tratado de destruirlo, de quemarlo, castigan a la gente. Y hablando de eso, hablando ahorita en este momento, en Afganistán, los cristianos que hay ahí, que quedan, los están matando. Por eso me da tristeza mirar las iglesias vacías, porque aquí tenemos esa libertad de ir a la iglesia. Y allá están escondidos en cuevas, en casas que las hacen mirar como casas, pero se reúnen. Y aquí tenemos la libertad de venir a la iglesia y la gente no va. Una cosa que yo he notado, que lo que hizo el COVID nos está probando a los verdaderos cristianos hoy en día. Porque el cristiano que va a la iglesia es que sigue a Cristo, no está siguiendo a una iglesia o al pastor, sino el cristiano que va a la iglesia, a pesar de lo que esté pasando, es porque sigue a Cristo. Y eso es lo que ha hecho el COVID, sacar a los verdaderos cristianos. Bueno, esa es mi opinión. Bueno, ¿qué dice en Marcos 16:16? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Simplemente, ahí están las dos opciones. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Simplemente así. ¿Ok? Ahora vamos a poner Primera de Corintios 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Como estamos diciendo hace un rato, si uno le habla a cualquier persona, y muchos sí aceptan la palabra y sí aceptan y nos dicen, no, sí tiene razón, sí soy pecador, como dice la palabra de Dios. ¿Crees en Dios? También los diablos creen y tiemblan, pero no hace uno nada. Ok. Pone Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es lo que estaba diciendo. El árbol representa el humano. Y todas lo que tiene el humano ya lo hablamos hace un rato. Entonces, esto es lo que hace la palabra de Dios. Por eso es bien importante uno de cristiano, uno que ya sabe leer la palabra de Dios, porque esto es lo que hace la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos,
y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y a los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto es lo que hace la palabra de Dios. Si uno se fija, a veces uno mira a una persona tan mala y dice, no, esa persona nunca se va a convertir. Y de momento la mira uno que va cambiando, se va convirtiendo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es eficaz, le hizo afecto. Entonces esa persona cambia totalmente. Y es lo que pasa con la palabra de Dios aquí. Viene y corta el árbol mero abajo. Y así quita todos los pecados. Bueno, más adelante en el estudio dice, o sea, porque ya Dios nos cambió y la palabra de Dios nos está cambiando, ¿quiere decir que ya no vamos a pecar? No. Vamos a seguir pecando. ¿Por qué? Porque estamos en este mundo, somos carne. Pero tenemos un Dios que está abogando por nosotros diario. Pero por eso la palabra de Dios nos enseña que todos los días, a cualquier momento, tenemos que pedirle perdón a Dios, acercarnos más a Dios, leer su palabra todos los días. Les dije en la clase anterior, si dejara uno de comer una semana físicamente, ¿qué pasaría? Una semana enterita sin comer. Muchos pues adelgazamos o nos enfermamos o no nos da energía o X cosa. Así nos pasa espiritualmente. Si dejamos de leer la palabra de Dios espiritualmente, nos ponemos débiles. Y viene la prueba, viene el enemigo, nos ataca. Con cualquier cosita, ahí nos andamos tambaleando. Por eso es muy importante leer la palabra de Dios. El hombre arrepentido. ¿Qué pasa cuando el hombre se arrepiente verdaderamente? El hombre arrepentido. ¿Qué dice Romanos 6:2? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, si lo que quiere decir aquí para mí es de que si Dios ya me cambió, digamos, voy a usar un ejemplo, que a mí me gustaba robar y ese es un pecado, pero Dios ya me cambió, ¿seguiré yo robando? No, porque ya Dios me cambió. Las obras buenas es que dejar de hacer todo lo malo. Entonces, en ninguna manera no voy a seguir robando, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Nos está preguntando Pablo. Si ya moriste al pecado, ¿cómo vas a seguir viviendo en él? No, en ninguna manera. Ok, voy a mencionar aquí una persona que se arrepiente verdaderamente, genuinamente, es una confesión. Arrepentimiento es una confesión de nuestros pecados. Cambia la mentalidad y nuestro propósito. Cambia la dirección de nuestro camino. Completamente nos transforma. ¿Cómo nos transforma? También arrepentirse de nuestros pecados significa morir al mundo. Es figurativamente, es morir a la naturaleza, morir al mundo y morir al pecado. ¿Por qué piensan ustedes que el bautismo es sumergir a una persona totalmente? Eso significa la muerte. Y cuando uno sale del agua, significa que resucita uno para vida espiritualmente. Por eso es muy importante el bautismo en agua y ahorita vamos para allá. ¿Ok?
Pon Juan 3:5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. ¿Ok? Esta es una historia muy bonita y quisiera, vámonos atrás, ponle Juan comenzando del 1 hasta el 8, vamos a leer. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de la madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es necesario de la carne, carne es. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Okay. Nicodemo era un fariseo, era maestro de los fariseos, o sea, una persona muy conocida, de mucho conocimiento de la ley de ese entonces. Entonces, él quería saber más. ¿Por qué piensan ustedes que fue de noche a buscar a Jesús? Porque como era una persona muy conocida, él no quería que nadie lo viera con Jesús, por muchas razones. La Biblia no especifica por qué, pero era por eso. Pero él quería saber más y saber más. Yo di un estudio en la conferencia de damas y Nicodemo, ¿cómo saber que Jesús era el Mesías? Es porque estaba en el Antiguo Testamento, estaba profetizado que el Mesías iba a abrirle los ojos a los ciegos, iba a levantar a los paralíticos, iba a sanar a los leprosos. Entonces Nicodemo sabía que Jesús estaba haciendo muchos de estos milagros, que se estaban cumpliendo, pero él no podía decirle a todos los demás lo que él ya sentía. Yo pienso que Nicodemo sí se convirtió y siguió a Jesús, porque luego vemos cuando Jesucristo murió en la cruz, cuando José de Arimatea pidió el cuerpo de Jesucristo, Nicodemo estaba ahí. Nicodemo fue el que le ayudó a José. Pagó por los ungüentos y todo lo que usaban en ese entonces. Entonces Nicodemo, yo pienso, en mi opinión, porque la Biblia no da mucha historia de eso, sí se convirtió. Ok, pero al punto de que estamos hablando ahorita del bautismo, es necesario que nosotros, bueno, todos estamos bautizados, pero Anita no está, pero es necesario que seas bautizada en agua, en el nombre de Jesucristo. Y voy a dar más y yo después te las paso si quieres. Pedro dio el cumplimiento del mandamiento que Jesús dio. Pon Mateo 28:19. Vamos a leer Mateo 28:19. Aquí está el mandato que Jesucristo dio. Dijo: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre
nombre singular del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo son, no son nombres. Ok, ahora pon Hechos 2:38. Aquí pasó, este es el libro de los Hechos, aprendimos la semana pasada que es la historia de la iglesia. Aquí está cuando todos estaban 120 estaban en el aposento alto, estaban recibiendo el Espíritu Santo. Entonces Pedro se levantó porque había mucha gente de muchas ciudades. ¿Y qué dijo Pedro? O sea, dio casi un discurso bien largo, pero la gente le preguntó, ¿y qué debemos de hacer? Y Pedro les contesta, Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué nombre dijo? Jesucristo. ¿Ok? Y en todo el libro de los Hechos vamos a encontrar puros bautismos en el nombre de Jesucristo. Vamos a Hechos 8:16. Porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesucristo. Hechos 10:48. Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces les rogaron que se quedaran por algunos días. Ahora Hechos 19:5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Podemos seguir toda la noche hablando de esto. Hay muchas señales, muchos textos que todos fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. No hay ningún texto en la Biblia que diga, estos se bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque acuerden, Padre no es nombre, Hijo no es nombre, Espíritu Santo no es nombre. Y Él los mandó, vayan y bauticen en el nombre. El nombre es Jesucristo. Ok, entonces, por eso es muy importante que se bautice la gente en el nombre de Jesucristo. Y luego por inmersión. Inmersión quiere decir sumergirlo todo totalmente y sacarlo. Porque eso representa la muerte y la resurrección. ¿Ok? Es muy importante, y vuelvo a recalcar, el bautismo. Porque ¿qué dice? Pon Marcos 16:16. Ahí está muy simple, las dos opciones. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Muy simple está, o sea, no sé, no entiendo yo a veces por qué la gente no entiende, pero me pongo a pensar, bueno, es que no es el tiempo. Dios sabe el tiempo. Y Anita está aquí. Ella me da mucho gusto que ella está viniendo aquí. Y si quiere estudios en su casa, podemos ir y dárselos. Pero pienso que si lo está viendo por Facebook y lo está viendo, vino ahorita. Entonces, lo que yo te recomiendo, mija, lee la palabra de Dios. Lee la Biblia. ¿Tienes una Biblia? Qué bueno. Lee la palabra de Dios. Y luego tienes a tu mamá, que ustedes dos se pueden sentar a leerla. Yo me acuerdo cuando de muy pequeña, pues bueno, tendría como 12 años. Mi padre se sentaba en una silla y yo me sentaba a sus pies. Y cómo me gustaba que leyera la Biblia mi papá. Y él la leía, nos pasábamos horas y horas leyendo la Biblia. Y es hermosa, es muy hermosa. ¿Por qué? Porque la Biblia nos guía, nos derraiguye, nos corrige,
o sea, es muchas cosas que nos hace en nuestra vida y nos cambia totalmente. ¿Okay? Entonces, hasta aquí llegó mi estudio. Yo sé que es corto, tal vez fue por corto porque no lo hice en inglés y en español, pero yo creo que sí llegué al punto. El punto es de que es muy importante bautizarse. Y luego, Dios se encarga de hacer el cambio. A veces uno quiere a fuerza que la gente cambie o que reciba el Espíritu Santo y estudio y otro estudio y otro estudio y luego no los bautizamos. Pero es que Dios cambia. Dice uno, no, yo tengo un hermano en México que dice, no, yo no quiero ir a la iglesia porque yo he pecado demasiado. Dios no me quiere a mí, yo tengo mucho pecado. Pero así con todo ese pecado, Dios quiere. Aquí él vino. Parece que está en Pedro, primera de Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esta hora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Cristo. O sea, para mí quiere decir que nos bautizamos, venimos a la iglesia, nos arrepentimos, hablamos con Dios, cambiamos, Dios nos ayuda a cambiar, pero eso no quiere decir que ya somos unos santos y ya no vamos a pecar, ya no. Vamos a seguir pecando. ¿Por qué? Porque estamos en este mundo, somos de carne y hueso y Dios sabe, pero Él conoce el corazón. Mira lo que dice Salmos 53:17. 53:17. Oh, ese es 51. No, 51:17. Sorry, es Salmo 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no desprecia a Dios. Quiere decir, si yo me arrepiento de corazón, genuinamente, como dice el estudio, Dios no me va a despreciar. Al contrario, me va a ayudar. Nos va a ayudar y no esperemos de que cambiamos de la noche a la mañana. Sí, ha habido casos que sí, porque así Dios lo quiere, pero ha habido casos que vamos cambiando poco a poco, poco a poco. Si digamos, por decir, una persona que tiene el hábito de decir malas palabras, ha habido casos que Dios se los quita así, pero hay otros casos que van poco a poco cambiando. Y así quiere Dios, así es. Y acuérdense que no es del que quiere ni del que corre, sino el que Dios tiene misericordia. ¿Ok?